Hablando justamente con Yachache Huanca, él me dice que este es un momento en el que en realidad se está dando continuidad al ciclo, ni siquiera se puede hablar de reinicio, ¿sí? Porque es un ciclo que continúa y que eternamente y que hace un montón de años y continuará después de nosotros, entonces nosotros le estamos dando, estamos haciendo como una ceremonia para ver en este preciso momento que es justamente cuando empieza a retornar, se empiezan a acercar nuevamente el Sol y la Tierra, en ese preciso momento el Sol va a traernos y va a darnos información. Eso es lo que nosotros como instituto estamos yendo a hacer a las salinas. Estamos yendo a ver cómo sale el sol, porque según los colores que haya en las nubes, según los animales que vuelen en ese momento, según los colores que veamos en el disco solar, todo eso puede tener una interpretación. ¿Sí? Justamente Yachachehuanca, que es quien está ahí con el poncho blanco, es el William Uma se llama. William Uma es la persona que se encarga de, ahí se los escribo en el chat, William Uma. ¿M? William, que es de mensaje, y Uma, que es cabeza. ¿M? Entonces esa persona, William con J, William Uma, es la persona que se va a encargar de entre todos vamos a ver la salida del sol, ¿sí? Porque acá hay muchas hermanas que se van a acercar a nuestro Inti Raymi, a nuestra ceremonia, ¿sí? Entonces ustedes en ese momento, cuando sale el disco solar, hay que hacer silencio, hay que concentrarse, dura un minuto, por eso es muy importante la concentración de ese momento. Y cada una va a recordar qué fue lo que vio. ¿Mm? Yo vi una nube que tenía forma de cóndor, yo vi el color rojo en las nubes, vi que el disco solar tenía colores que parpadeaba, ¿sí? Todas esas conductas que vamos a observar, nosotros no podemos todavía del todo interpretarlas. Por eso está la persona que es William Uma, que nos va a justamente con el lenguaje comunicacional que han desarrollado nuestros antepasados, van a poder entender, va a poder transmitirnos específicamente qué es lo que nosotros estamos viendo en el sol. ¿Mm? Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo bien a qué vamos nosotros ese día a la ceremonia? ¿Sí? Hermana Beatriz, mamá Beatriz, ¿todo bien? Vamos de acuerdo. ¿Sí? Ahora, desde el fondo de sus corazones, ustedes tienen que tener unas preguntas para el sol. Esas preguntas pueden ser personal. Yo he preguntado, por ejemplo, por mi familia, he preguntado por mi salud, he preguntado por mi carrera, ¿sí? Y según lo que uno observe en el sol, tenemos la respuesta. ¿M? Va a haber una respuesta que va a ser grupal, porque todos vamos a conectar, que vamos a comentar qué es lo que vimos en el sol. Y usualmente esa respuesta grupal hace referencia a cómo va a ser todo el ciclo que está, yo siempre digo reiniciando, pero no es reiniciando. El ciclo ese que está continuando, cómo va a tener, cómo va a ser de la luna del Inti Raymi hasta la luna Inti Raymi, cómo va a ser ese ciclo, si va a haber pobreza, si va a haber hambre, si va a haber frío. ¿Mm? Cómo va a estar el sistema político, las elecciones, los partidos de fútbol, todo se puede interpretar ahí. Y por otro lado está la pregunta que ya es de índole personal, ¿sí? Que ustedes hacen. La pregunta de índole personal y después ya se acercan a Yachachehuanca, le comentan y Yachachehuanca les va a ir transmitiendo el mensaje, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ya se entendió cuál es el objetivo de por qué vamos ese día a las Salinas entonces? ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Guaira, Ari, hermanita, Chasqui Kuyaiki. Alguna pregunta. La intención
intención o la pregunta que nosotros tengamos en nuestro corazón personal, la intencionamos cuando sale el sol o no hace falta, solamente observar Ya o en ese momento también. tienen como que empezar a preguntarla varios días antes. Ya, es como llevar esa inquietud, y aparte es una inquietud que viene desde el fondo del corazón, ¿sí? Entonces esa inquietud, ustedes la resuelven en ese momento, les da. Por ejemplo, yo que les digo, a ver, estuve durante un tiempo largo con algún tipo de dolencia física, entonces, bueno, mi inquietud natural era sobre eso, ¿sí? No es que yo la tuve que repensar o la tuve que rebuscar, ya mi inquietud era sobre eso porque, bueno, me venía sintiendo extraña. ¿Mm? Entonces, por eso fue mi pregunta. O sea, es como que son preguntas que salen, que nacen muy del corazón. ¿Sí? ¿Cuándo sale el sol? Si quieren, también pueden, pero no es tanto cuando salga el sol intencionar la pregunta, porque cuando salga el sol usted tiene que prestar atención a la salida del sol. Es observar la salida del sol. ¿Sí? También es muy importante que en ese momento ustedes estén lo más despreocupadas del contexto posible. ¿Sí? Sin tener angustia, sin estar pensando, como dice Yacha Chenguanca, sin estar pensando en el pancho, en el panchito, en la familia, ¿sí? O sea, uno tiene que estar verdaderamente concentrada con él, pero no es metafísico, o sea, sale el sol, miren cómo sale el sol, buen día hermanita, miren cómo sale el sol, ¿sí? Y presten atención a los colores, a las formas, es un minuto nada más. Y después, a partir de lo que vieron, si ya charlando con Yachache Huanca, van a ir recibiendo las respuestas con lo que ustedes fueron, con las preguntas con las que ustedes fueron a hacer la consulta. Otra cosa importante es la preparación previa, ¿sí? Bueno, las hermanas que vienen de Santa Fe, yo sé que ellas vienen ya a un retiro que tiene mucho que ver de concentración y de alimentación, ¿verdad, hermana? Hermana Pucuya. Sí, sí, ah, días previos, por suerte tenemos varios días previos, lo que nos da tiempo a nosotras a estar más concentradas, a bajar de la velocidad de la ciudad, de los trabajos que cada una tenga. O sea que 4 días antes nosotros ya estamos en Tilcara descansando y haciendo prácticas que tienen que ver con la atención plena, la concentración. Perfecto, perfecto. También otra forma de prepararse, y esto también se los comento a todos, también al resto, tengan mucho cuidado con lo que comen durante esta semana. ¿Sí? Porque ya estamos a una semana, ya está Sí, sucediendo. Tengan mucho cuidado con lo que comen. Yo sé que hoy es el Día del Padre. Y que bueno, nos han enseñado por ahí que como es un día festivo tenemos que comer hasta morir, más o menos. Bueno, no sé, que depende de la costumbre que tenga cada uno, ¿no? Pero es como que estamos educados, ay, el Día del Padre, y torta, y vino, y asado, y todo eso en realidad nos hace daño. Y para momentos de ceremonia tenemos que estar lo más desintoxicados posible, ¿sí? Entonces toda esta semana tienen que cuidar su alimentación. Para las chicas que están en el retiro va a ser más sencillo. Para las que estamos en casa, a prestar atención. No comer tanta carne, no tomar alcohol, tomar mucha agüita. Lo que en realidad es una alimentación sana, digamos. Solamente que no estamos acostumbrados y es como, hay que prepararse, pero quien tiene esos buenos hábitos, bueno, ya lo sabe, digamos, quienes no tenemos esos hábitos tan remarcados, bueno, esta semana, bueno, hay que hacer un esfuercito más y prepararse desde ese sentido. Lo que sí es muy importante es que no se peleen con nadie. Es muy importante que ustedes lleguen al momento ceremonial estando en paz con todas las personas. Antes de subir a la ceremonia, si tienen algún conflicto con alguien, es bueno resolverlo. Es bueno ir y hablarlo con la hermana, con el hermano, con el que uno tiene un conflicto, ¿sí? Y no solamente por ustedes, porque a ustedes les va a hacer bien, sino que si ustedes también participan de la ceremonia con esa energía, interrumpen la energía de la ceremonia. De la misma forma hay que ir con confianza, con sinceridad y con confianza, en el que lo que vamos a ver es una ceremonia ancestral y lo que vamos a recibir es información que está hecho, desarrollado por un lenguaje comunicacional que desarrollaron nuestros ancestros.
Ahí está llegando Yachachehuanca. Jairi, Jairi. Bueno, Yachachehuanca es la guía en el instituto, nuestro ayllu, digamos, nuestra autoridad. Es la guía. O sea, él siempre nos está diciendo bien cómo ir. Bueno, para nosotros todo lo que es la mamacuna, las mamás y los taitas, justamente su función ahí, como ustedes la tienen la mamá Lucy Toconás, la mamita Lucy, ella es del ayllu y ella es la que siempre están ahí avisando, diciendo, sugiriendo, acompañando. Y bueno, y Achache Huanca es el encargado de un montón de funciones. Por ejemplo, ahora está redactando un montón de libros, ¿sí? De fábulas andinas, de Intillay, de Cosmovisión, de la Pachamama, el diccionario. Bueno, es una persona que sabe muchísimo y que tenemos mucha suerte de poder contar con su presencia, con su palabra. Y Achache, Rima y Kuyaiki. Parece que no está. Y Achache salió de nuevo. No, y Achache tiene el micrófono apagado. Y Mainaya y Achache. Ahí, nada, Ari, y ¿no me Achache. escucha? Ari, y Achache. Lo Ah, estamos escuchando. Sí no se ve la cámara y Achache, pero sí lo estamos escuchando claro. ya. Ari. A ver, ¿Escuchan? ¿cómo está? ¿Cómo están? Buen día, ¿cómo están? Bien. No sé, no les digo buen día a los padres porque no acostumbramos a la cultura andina. Día del padre es todos los días, día de la madre todos los días. El respeto, la buena noticia para que el papá y la mamá estén contentos, alegres. Entonces, en la cultura andina, no, en la cultura quechua exactamente, no hay Día del Padre, ni Día del Niño, no, no, no. Todos los días tiene que haber una actitud responsable, el respeto mutuo entre todos. Puede ser que yo en el año le contesté a mi papá de mala manera y no le di ninguna alegría, fui de farra, problemas con pareja, y podría le diga, papá, feliz año un vino, ¿no? Es una entidad. Entonces, y sabemos todo que es una fecha comercial. Para nosotros no. Así que disculpen si hay algún padre escuchándonos, porque el mejor regalo de toda su vida a un padre es mostrarle todos los días tranquilidad, progreso, demostración de mucho respeto, siempre es verlos sonreír a papá y a mamá. Y nosotros, que yo siempre voy a contar lo que es la realidad. Nosotros somos 6 hermanos, tres varones, 3 mujeres. Y yo soy el último. A mis 2 hermanos les digo papá y a mis 3 hermanas les digo mamá. Entonces, no sé lo que es pelear con un hermano, discutir con un hermano, una hermana, jamás, jamás, jamás de los jamases, como dicen algunos. Y entonces, reitero, y cuando ellos fallecen, el mejor regalo que se le va a dar es demostrando cómo nos formaron, demostrando qué clase de hijo dejaron, útil a la sociedad, o es un hijo mentiroso, delincuente, qué pasa. Entonces, hasta en los sueños, nuestros padres siempre conversan con nosotros, siempre nos anuncian su estado de ánimo. Si está en la tumba, porque mis padres están en la sepultura, si está en la tumba lleno de yuyos, no está limpia, entonces anuncia. Y si uno está comportándose mal, también lo frenan con sueños. En los sueños los padres demuestran que para nosotros es tan importante la muerte para que haya renovación y tan importante el nacimiento, el nacer para que haya renovación y hay renovación. Entonces, como nosotros en la cultura quechua, yo siempre en clases, Guairita me lo he escuchado varias veces, mi padre sabía cuándo fallecía. Mm. Mi madre sabía cuándo fallecía. Mi abuelo
abuelo, 114 años, 115 años, falleció cuando yo tenía 14 años. ¿Sabía cuándo fallecía? Y los sueños nos anuncian todo eso, e incluso los hechos en la realidad. Mi abuelo sabía cuándo fallecía, cuando la pachamanca no cocinó. La cocción tenía 115 años, habrá preparado 100 años de pachamanca y esa vez falló. Y dijo claramente, abrimos la pachamanca y dijo mi abuelo, ya llegué a mi final de ciclo de vida, entonces ya la pachamanca no cocinó. Ya voy a fallecer de acá a un par de meses y ya todo está arreglado, como usted no peleen. Bueno, esas cosas, una arenga de un abuelo. Yo tenía 14 años. Entonces, eso pasó cuando estaba de vacaciones, ya estaba en el colegio. Y después mi padre igual. Terminé en secundario, fui en 13 de julio, cuando estamos descansando, cuidando los montón de trigo para hacer ventear, como se dice. Entonces me dijo, hijo, ya voy a fallecer, me queda de vida una semana. El próximo domingo voy a fallecer. Y justo ese próximo domingo de la semana falleció. Mi madre lo mismo. Entonces, imagínense, yo siempre guardo y actúo, y mis alumnos saben, que yo nunca voy a faltar a un colegio o a un lugar donde trabajo. Nunca voy a improvisar una clase. Eh, entonces, tengo 5 faltas en 33 años de docente. Entonces, todo eso es lo que mi padre me encomendó, mi abuelo, mi madre, mis hermanos siempre están llamando y dicen, ¿cómo estás, hijo? ¿Estás mal? ¿Estás haciendo bien a nuestros padres? ¿No estás siendo mujeriego, irresponsable, borrachito? No, no, no. Entonces, reitero, mis padres deben estar contentos donde se encuentren, en el jardín de descanso eterno para la cultura quechua. Entonces, disculpen que no les diga feliz Día del Padre porque no es una simple palabra, no es simplemente un deseo, sino es demostrar con quienes nos dejaron su sello personal, su sello identitario y de quienes somos descendientes, que es lo más importante. Entonces, estimados padres, si están algunos escuchando, no es extraño decirles, yo todos los días les voy a decir feliz día del padre, feliz día de la madre. Por eso a todo el mundo, a mis alumnos siempre le digo, yo jamás le contesté a mi mamá ni con la mirada, ni con la mirada. Eso es la recomendación de mi padre. A mis padres jamás los escuché, ni siquiera sentí que discutían, jamás. Ambos se respetaban. Ambos decían, mamá Puluca, señor Antonio, así se trataban. Y ambos coordinaban para todo. Pero jamás, mi padre era minero, cuando era minero le daba el sobre entero a mi madre. Mi madre organizaba, coordinaba y ejecutaba los gastos. Eso pasó hasta con mis cuñadas, mis hermanos eran así. Mis hermanas hacían lo mismo con sus esposos. Hacen lo mismo con sus esposos. Entonces, esos detalles es parte de nuestra salud. Es parte de nuestra salud. Y yo acá no engaño a nadie, no miento a nadie. Entonces, 33 años de docente en blanco en la Argentina, prácticamente tengo 5 faltas por culpa del Panamericano. 2 faltas. Una por culpa del río Iruya, por ahí se inundó y no pasamos y regresamos al día siguiente. Y yo cuando fui a dar una charla a Córdoba. Entonces no tengo faltas. Y no tengo por qué faltar. No tengo ficha médica. No tengo obra social. No lo necesito. Y nunca van a verme en una clase triste, ni mucho menos mal, porque
parte de nuestra salud es todo. Si yo voy a envidiar algo a alguien, me estoy enfermando. Disculpen que nunca pasó conmigo. Si yo voy a separarme de una novia y le voy a decir lo peor, que lo aplasto, no la novia. Hace lo mismo con las chicas. Por eso, chicas, nunca desean lo peor al novio. Al contrario, decirle que consiga dos novias más, listo, pero nunca traten de por la plástica, un camión que encuentre una golpeadora como me golpeaba, no. Y deseamos lo peor. Envidia tampoco, ambición menos, ambición menos. Entonces, estimadas hermanas, hermanos que están escuchando estas palabras, porque yo se lo demuestro así, yo lo demuestro así. Entonces vamos a tratar qué tema vamos a hablar, qué vamos a hacer. Guairita, Guaira, Arilla, chacheja, aquí Guaira, estoy. no sé qué está pasando. No, y este te tengo Ahora apagado quiero que yo el micrófono y la cámara para poder escucharlo bien porque se escucha un poquito interrumpido por momentos. Yechache, entonces, queridísimo ¿qué Yechache, hacer? acá en sala están las hermanas, gran parte son las hermanas que van a participar de la ceremonia del Inti Raymi. Entonces, justamente estamos convocadas para hablar con usted sobre la ceremonia en sí, lo que vamos a hacer, la preparación previa. Yo igualmente algo ya les estuve comentando sobre, bueno, la salida del sol, qué elementos tenemos que observar, las preguntas que lleva cada una desde su corazón, las energías que tiene la preparación, estar bien, tranquilas. Y sobre eso, y Chache, que es lo que necesitamos hablar, es sobre la Bueno, ceremonia. Porque todas las hermanas que usted ve acá en pantalla nos van a acompañar la próxima semana, vamos un montón. exactamente ceremonia, ¿no? Es para predisponer nuestras energías, tanto corporales, exteriores y orgánicas interiores. Es predisponer, es armonizar, con una simple actitud. Ya posiblemente les ha contado Guaira. 7 días de abstinencia, ya saben a qué me refiero. Y nada más. Y venir con la predisposición mental de participar de una ceremonia tan simple, pero tan profunda al mismo tiempo. Tan profunda porque es parte de nuestra actitud en la naturaleza, como parte de la naturaleza. Eh, Nosotros tenemos muy en claro cultura que yo soy descendiente directo de los incas y no tenemos filosofía. Nosotros no practicamos ninguna filosofía. Nosotros simple y llanamente practicamos la sabiduría. Esa sabiduría milenaria que mis abuelos sistematizaron, interpretaron, convivieron, organizaron con un lenguaje de interpretación y comprensión a los efectos de la naturaleza. Entonces, nosotros continuamos con ese legado, porque para aprender nuestra forma de vida, tenemos tres espacios, tres escalones, tres instancias. Nosotros, para aprender a practicar la cosmovisión andina, la cosmovisión quechua, nos informamos. Primero atravesamos la etapa de la información. Y en esa etapa de información incluso está la información genética. En esa información genética nosotros hemos nacido con los genes
con las células cerebrales, ya predispuesto y con cierto contenido de lo que es la cultura, lo que es la sangre. Entonces, nosotros, de esa etapa que dura hasta los 8 años, la información, por eso es que nosotros, hasta la edad exacta de los 8 años, estamos prohibidos comer huevo de gallina, porque repotencia la libido o la libido, como se dice, o sea, el deseo sexual. Estamos totalmente prohibidos comer huevo de gallina. Y estamos incluso, nos alimentamos con una alimentación preventiva. Esa alimentación preventiva está, por ejemplo, en comer alimentación para inmunizar nuestro aparato urinario, que es un producto que se llama masua, isaño en Aymara. Y así, comer ciertas partes, por ejemplo, para tener muy buena memoria, eh, o sea, el seso de un cerdito negro hay que comer antes de los 8 años. Mm. Y cierta parte de gallina no comemos tampoco. Y así, hay varias cosas que nosotros estamos prohibidos comer hasta los 8 años. Es una alimentación preventiva. Y tenemos una alimentación también medicinal, una alimentación cíclica. Por ejemplo, para no ser estériles, ¿qué comemos? La guinda o la cereza. Y eso es cíclica, Mm. pues solamente se come en enero, febrero y marzo. Y para el aparato urinario comemos solamente en mayo y junio, en esta época, la mascua. Estamos en plena cosecha, y en el momento que sale el sol. Entonces, todo eso yo lo demuestro con mi estado de anímico, con mi forma de ser. No solamente estoy diciendo que tal autor hizo o tal filósofo hizo, no, yo lo hago, yo lo practico. Y después, en esa etapa de formación, de información, también los abuelos nos van en el almuerzo, en el desayuno. Vaya, nosotros almorzamos, no es que tomamos desayuno un pan, azúcar o una media lunita, no. Nosotros, el desayuno para nosotros es un plato de guiso, bien ponzudo, papa, queso, maíz tostado. Y si no es papa, hay otros tubérculos, como la mazua, la oca, el mote, el maíz, bueno, así, y las habas. Y a mediodía tenemos dos platos, igual, dos platos de guiso y estamos en la casa. Y igual, con algo más. Y a la tarde igual. Entonces, eso es importante para nosotros y caminamos muchísimo. Mi abuelo, que vivió 115 años, dijo que para vivir mucho tiempo hay que caminar mucho. Hay que comer poco azúcar, poco dulce y poca sal. Y no renegar. Eso era lo que mi abuelo decía, cuatro cosas. Eh, reitero, poca sal, poco azúcar. No renegar y caminar mucho. Y sobre eso, la época también es cíclica, agosto, septiembre, octubre, empezaba a tomar su vinito. Una señora que venía de un viñedo, caminaba una semana, traía sin intercambio, y mi abuelo preparaba el vino, pero para fortalecer sus huesos, con, por ejemplo, eh, eh, la cáscara del huevo de gallina, pero de corral. Eso él hacía, y yo soy testigo, porque era el que le alcanzaba. Yo, mi hermanita, que me lleva por 3 años, hacíamos con la manito, teníamos que desmenuzar el huevo de la gallina, que, claro, imagínense, teníamos 40 gallinas, 4, 5, 6 gallos, y todos los días ponían por lo menos 20 huevos, que teníamos que reunir, guardar, huevos, ellos comían los mayores, la gallina que era, pero nunca huevo, digamos, esto era ponche, huevo batido, como se dice. Yo recuerdo, tenemos un aparatito nosotros, que hacían ponche, es hecho de madera, la puntita cruzada unos palitos, y cuando vamos así como rodando con la mano, con las dos manos, hace espuma, y riquísimo. Todavía le ponían 10 huevos, 20 huevos,
leche era es un manjar, es una cosa riquísima. Entonces, todo eso yo lo viví. Y después de esa etapa de información, reitero, nos informaban el significado de los sueños, nos informaban cómo se interpretaba, se leía, por ejemplo, las actitudes de los animales, de las plantas, incluso observar el sol, la luna, las estrellas, la refulgencia de las estrellas nos anunciaban si van a nacer más varoncitos o más mujercitas en el lugar, en la zona, todas esas cositas. Entonces, nos indicaban, o sea, por ejemplo, decían, a mis hermanos les decía, hijas, si van abajo acerca del río, y si hay burbujitas de agua en la orilla del río, a la tarde va a haber una tormenta. Si la golondrina con el tamaño de 10 hombres, nosotros lo vimos en la época del tiempo, el tamaño de 12 hombres es un día. Si es 8 o 9, y vuela la golondrina abajo, entonces tormenta, trae, trueno, ya tienen que venir a la casa. Y así, muchas cosas, si uno se cruzaba por zorro, hacia dónde se dirigía el zorro, pues la observación a la naturaleza, la observación interpretativa, y al mismo tiempo actual. No es decir, será o no será, o dudar. Por ejemplo, yo comprobé acá, por ejemplo, en Buenos Aires, en los canales de televisión, a la tarde una tormenta en la meteorología, tormenta en Jujuy, y no hay nada a la tarde. Y para nosotros no. Yo decía, tal cosa, el loro pasa a tal hora, pero no por 11 de la mañana, 10 de la mañana, sino tamaño de 8 hombres, tamaño de 7 hombres. Y ya nosotros sabemos, estamos calculando, y además el sol no sale de un solo lugar, de distintos lugares todos los días, de distintos puntos del perfil de los cerros. Entonces, esas cosas vienen a ser la etapa de información. Eh, Así yo escuchaba lo que mi abuelo, mi mamá, mi papá interpretaban, los sueños, interpretaban los efectos de la naturaleza y hay que actuar de acuerdo a eso. Eh, y segundo, la segunda etapa de aprendizaje para aprender la cosmovisión es el conocimiento. O sea, lo que a nosotros nos dijeron sobre el zorrito, sobre las hormigas, sobre los loros, sobre las nubes, sobre las sombras, todo eso que nos dijeron, ya lo practicamos en el campo, ya lo conocemos. Por eso muchos de nosotros en la ciudad decimos, tengo mucho conocimiento. No, no tiene conocimiento, tiene información. Yo no puedo decir, conozco las pirámides de Egipto. No, estoy informado. Para mucho más, con la tecnología actual, un botón y ya estoy recorriendo los interiores de todas las pirámides. Eh, entonces, nosotros fuimos, por ejemplo, de acá con mis alumnos 10 veces a Machu Picchu y no conozco bien Machu Picchu. Y en la promoción, yo fui 13 veces a Machu Picchu, pero no conozco como quisiera conocer. Entonces, conocimiento es otra cosa, es conocer lo que uno lo hace y conoce, lo ve. Pero no es conocimiento acumular información y decir, tengo mucho conocimiento. Estoy hablando desde el punto de vista de la cosmovisión quechua. Entonces, reitero, conocer es practicar. Practicar la información que me dieron mis abuelos, mis padres, mis familiares que tienen mayor edad, y lo voy a acumular. Sí. Bueno, podríamos hablar varias horas sobre cómo nosotros practicamos charlamos con el oro, para que no moleste más el trigo. Porque una banda de oro llegaba al trigal, estaba listo para cosechar, picaba una espiga y caía al medio del trigal y ahí sabía que estaban comiendo abajo en el medio del trigal, comiendo, haciendo el banquete de los loros. Y nosotros no poníamos venenos, no poníamos nada que les perjudique.
Entonces, ¿qué hacíamos? Hablamos cazamos al lorito, eso y casi lo asesinamos porque hicimos una trampita, y antes que se ahorque lo sacamos del cuerito y agüita fresca y inmediato este, revivió, como se dice. Y atamos en la patita una cinta roja, le dijimos, hermano lorito, lleva a sus hermanitos a otro lugar, y a ustedes comieron nuestro trigal. Y al día siguiente ya estaba volando hacia otro lado, conducido por el lorito, con la patita, con la cinta atada a la patita. Nosotros hablamos con la hormiga, y acá hay varios alumnos que hicieron lo mismo, y les resultó. Cuando un manzano, una planta, no produce o no da fruto, nosotros charlamos y le azotamos. Y al año siguiente tenemos frutos del durazno, frutos del manzano, todas esas cosas. Entonces, lo más importante para nosotros, reitero, es eso, informarse y practicar. No es eso lo que a veces muchos de nosotros hacemos. Nosotros aprendemos, escuchamos de los mayores o otras personas y nunca lo practicamos. Y no sabemos si tienen resultados. Y a mí me agrada, en mi condición de docente, que tengo varios alumnos de Santa Catalina, de distintos lugares, cuando yo les enseño cómo se evita que la perdiz coma las papas que ya están para cosechar, entonces ellos hacen tal cosa. Cuando están las habas empezando a producir, vienen los pájaros y empiezan a picotear y saben lo que tienen que hacer. Y eso es importante porque ellos practican. Ya saben cómo se cura dolor de cabeza, tan simple. Ya saben varias cosas. Esa transmisión que uno hace con voluntad, con cariño, con resultados. Entonces, para nosotros, la tercera etapa es la secundaria. Yo apenas estoy empezando a demostrar lo que mis abuelos me enseñaron y a demostrar con resultados. No con aparentar que soy, que me disfrazo con ocho, una pluma. No, eso no, al contrario. Lo que hago, Güerita dice, la llamada finaliza en 15 minutos, las llamadas de grupo gratuito tienen un límite de 1 hora. Arita, Se está ahí. comunican, la güerita dice, ¿qué Arita. hacemos? ¿Termina ahí? No, Arita, tita, todavía tenemos 15 minutitos más y ya terminamos. Bueno, sí. Ya, listo. Entonces vamos a la ceremonia. ¿Les va gustando o no? A ver, güerita, ¿qué dicen las compañeras, los hermanos? ¿O no le gusta? Entonces terminamos acá. ¿Qué dirán? No, hermosa la charla y aprender de la cultura. Bueno. Sí. Bueno. Continuamos entonces. Entonces vamos a la ceremonia del Inti Raymi. Pero estamos interpretando más o menos lo que somos nosotros. Reitero, siempre donde ustedes participen en una ceremonia, no vayan porque el acto de presencia y alguien les diga, voy a disfrazarme, voy a vestirme con una pluma, lo que sea. Eso es una experiencia también que he visto. No. Cualquier ceremonia, una demostración de la práctica de la espiritualidad, tiene un resultado. La mínima. Nosotros cuando empezamos una ceremonia, prendemos el fueguito, en el humo de ese fueguito sabemos lo que va a ocurrir en el momento que estamos empezando un trabajo, empezando una actividad. Eso tengan por seguro. Cuando vayan a una ceremonia, participar en una ceremonia, siempre pregunten a quién conduce la ceremonia, decir, ¿qué va a pasar? ¿Por quién ha preguntado usted? ¿Qué actividad? Ahora, vamos a ir el día 21, sábado, a Sabina Grande, a la ceremonia, y vamos a ver cómo hasta el fuego se prende de inmediato. No es que te estás soplando ni poniendo combustible, no. Inmediato, un palito de fósforo y se enciende el fuego, porque es un lugarcito muy energético. Si tienen la suerte o el deseo o la decisión de venir,
Entonces van a ver cómo está el Hanakpache representado por el Cerro Chañi, el Ucupache presentado por el Cerro del Aguilar y el Caipache donde estamos nosotros, donde vamos a estar nosotros en el punto que estamos haciendo la ceremonia. Entonces, en esa triangulación energética está ubicada el lugar para hacer la ceremonia. Por eso, reitero, vengan con 2 preguntas máximo, nunca pidan, quiero un auto, quiero una casa, quiero plata, o quiero un trabajo, o quiero buena salud. No, los elementos de la naturaleza, que son hermanos nuestros, como el sol, como la tierra, las nubes, el agua, todos son hermanos nuestros. No podemos pedirle que me dé una casa, que me dé un trabajo, o que me dé salud. ¿Por qué no me va a dar salud si no me cuido? Si estoy comiendo asado todos los domingos, si estoy comiendo torta todos los cumpleaños, si estoy comiendo mayonesa todos los días, si estoy comiendo con 4 o 5 cucharadas de azúcar el café de Ortega, ¿quién me va a dar eso? Yo soy culpable para poder, para tener, para sufrir mis males. Reitero, yo no tengo ningún mal porque como poquísima azúcar, que si rara vez siempre tomo con miel, el cafecito, y me alimento bien, licuado todos los días. Bueno, todo eso es resultado de cómo vivimos. ¿Cómo? Si yo voy a discutir, ya estoy perdiendo años de vida. Entonces, reitero, vengan con esas preguntitas. Por ejemplo, voy a divorciar, ya hice los trámites, ¿cómo va a resultar? El INTI, el TATAIN. Quiero tener un hijo. Lo que iba a pasar, tengo una nieta, pasó con varios hermanos de Córdoba. Tengo una nieta en época de reproductiva de 20 años. Ahora hasta 13 años ya pueden tener hijos porque es así, la naturaleza va a cambiar. Entonces, ese después les va a dar. Pero no pedir, voy a cambiar a mi marido que es albañil con un banquero, menos, no les parece, no es posible. Entonces, reitero, vengan con preguntas. Estoy enfermo con cáncer. ¿Se va a poder hacer tal cosa? Eso. Entonces, yo, por ejemplo, en 2010, hicimos en Salina Grande el Inti Raymi, la ceremonia de Inti Raymi. ¿Qué pasó? Pregunté por el campeonato mundial. Maradona voy a repetir siempre esto. Maradona de director técnico y Messi empezaba a saltar como futbolista. Entonces salió el sol en forma circular, salió triste. La mitad, bien definido un límite de la mitad, para arriba, color blanquecino, para abajo, le dije que vamos a volvernos a mitad de campeonato. No es que yo quise que pase eso, sino que yo quisiera que la Argentina sea campeón mundial todos los días. El 22, faltando un mes, yo sabía que la Argentina era campeón mundial, con toda la seguridad del caso. Porque una tarde acá en mi escritorio estaba coqueando, a eso de 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde. Y en la tarde siempre coqueo. Y saqué una hoja pensando, concentrando durante una semana, ¿qué vamos a hacer con la Argentina? Tengo que mentalizar. Y salió color verde y dije, somos campeones mundiales. Y cuando soñé en la noche a Maradona, que no me miraba esquivándome la mirada, miraba a otro lado y decía, ese Scaloni no sabe para nada, no sabe ni jugar fútbol, su carácter de Diego. Y eso corroboró, porque para mí es lo contrario, que la Argentina es campeón mundial. Y cuando contaba a mis colegas en el 10 y en el tercero de trabajo, se burlaba un amigo, ya no le encuentras de esa fecha. Le digo, en la Quiaca le dije, mañana, Don Bejarano, somos campeones mundiales, le ganamos a Francia, que era un día sábado, cosecha de saberes que hicimos en local en la Quiaca. Y él se burlaba, profe, somos campeones mundiales, Don Bejarano. Y si ya se retiraba, terminó todo el acto, de la puerta abre, profe, seremos campeones mundiales, somos campeones mundiales de grano. Imagínense la seguridad que uno tiene. Entonces, reitero, es eso las preguntas que hicimos. En 2018 hice la pregunta sobre el hambre, cuando estaba don Macri de presidente. El sol salió como huevo de gallina. Y dije, va a haber hambruna, va a haber hambre en ciertos sectores de la Argentina.
Y hasta ahora tenemos eso. El año pasado pregunté en Salina Grande, pregunté en Quincacué, ¿qué va a pasar en el país? Lucha de ideologías. Y es lo que está pasando. Nuestro don Milei, ¿qué es lo que dice? Eh, Él es, bueno, anarcocapitalista, no sé qué, un país capitalista. Y bueno, a los demás políticos son de izquierda, son de derecha, pelean. Con Macri pelea, Grabois pelea todo. Pelean por el tema político, por el tema ideológico. Y eso fueron los dos lugares de donde hemos charlado con, o hemos interpretado los rayos solares. Y después tengo muchas cosas, por ejemplo, el 22 o 21, no recuerdo, también salió el sol cuando estaba el presidente don Fernández. Salió el sol y mis alumnos de los talleres, mis alumnas de los talleres libres de Humahuaca tienen la imagen dibujado. Salieron tres soles, parecía el Topollillo, y el medio, el sol circular era don Fernández. Al costado don Mas y al costado, al otro costado, don Fernández también, don Mas y don Fernández. Y al lado, frente a él, había una masa negra, una mancha negra. Y abajo había una figura circular color bordó. Y al lado rebotaban circulitos pequeños. Entonces, ¿qué pasó? Les dije, se van a alejar los tres. Y alguien le va a atacar a doña Cristina. Alguien le va a atacar. Y abajo el Fondo Monetario, que es el círculo bordó, está firme. Y los otros circulitos que rebotan son el Club de París, algunos otros a quienes debemos en la Argentina. Y eso pasó. Al día siguiente de la ceremonia, en mis clases le dije, dibujen esta imagen. Y eso ocurrió. Entonces, tengo para contarles varias cosas. Así interpretamos el 2019, en junio. Hicimos la ceremonia acá en Salina Grande, no nos permitieron ir. Hicimos el congreso de Quechua acá y también hicimos la ceremonia, la Dintiray. Salió el sol muy triste, rodeado con copitos de nubes negras, y abajo estaba el dique, se hizo dos columnas, dos hileras de nubes encrespaditos, pequeños, así dos hileras. Entonces dijo que y yo interpreté que va a morir mucha gente, estoy hablando de junio del 2019, va a morir mucha gente, y en diciembre del 19 apareció el COVID. Entonces, todo eso es posible interpretar. Por eso mis abuelos incas sabían que llegaban los hermanos españoles. Que si no llegaban los hermanos españoles, llegaban los hermanos portugueses o los ingleses llegaban. Porque habíamos llegado a una etapa del cambio de era, de época. Un cambio hacia el Pachacuti de prosperidad, de oscuridad. Y los 530 años que estamos pasando de oscuridad, la cultura andina, la cultura quechua, las culturas originarias, todas las culturas ancestrales, en el mundo entero somos menospreciados, somos totalmente, o sea, no nos valoran, incluso nos dicen ignorantes, y es algo para resaltar esto. A los hermanos de la selva, la tecnología los sacan, los retiran y le dicen son ignorantes, y a nosotros el campo también son ignorantes, pero sin embargo ellos los civilizados, nosotros cuidamos la naturaleza, nosotros cuidamos a la serpiente, cuidamos al árbol, cuidamos al río, cuidamos, y nos dicen que somos ignorantes, y los civilizados que son máster, destruyen la naturaleza. Imagínense ese detalle, el hombre no se da cuenta, bueno, claro, por el dinero, por el poder, por eso están nubilados, entonces es como que no se dan cuenta, o lo hacen a sabiendas de que están destruyendo la naturaleza. Discúlpenme, es así, pero es así la situación. También enseño filosofía y cosmovisión en el terciario y siempre me gusta reflexionar, pero sigo nadie, sin ir como nuestro occidente, no, yo no puedo expresar esas cosas. Si no, tiene que haber respeto. Si no hay respeto, no hay tolerancia y no hay convivencia cultural. No hay.
Entonces nos faltan 3 minutitos. Ari, Bueno, Yachache. los esperamos. Reitero, vengan solamente con la predisposición mental puesta. Aquí todos somos hermanos humanos. No interesa, ni mucho menos vamos a tener en cuenta que son hermanitos de color, son hermanitos tal cosa. No, 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 no. Acá somos hermanos humanos. Vamos a convivir, convivimos en el mismo espacio-tiempo. Debemos respetarnos, pero sí teniendo en cuenta siempre el respeto y el aprendizaje. Yo aprendo todos los días de mis alumnos. Ayer, Guairita, hemos aprendido del hermano que comentó que la piedra, el bioindicador de la piedra sabía, pero que la abuela, la suegra de él, ponga en su patio una piedra especial para saber si este año va a llover o no, eso no lo sabía. Pero sí las piedras en el campo, nosotros como ayer hablamos, con los pies volteamos y sabemos por la humedad que tiene poca producción, incremento de personas en la casa, todo eso sabemos. Entonces, para ayer nos dio una lección Jorge, cómo su suegra pone una piedra blanca, una piedra grande en el patio, todo lleno de cemento. Llega agosto y voltea la piedra y sabe si va a llover o no va a llover. Imagínense, ya le han puesto el nombre de bioindicador. Eso es milenario. Bien, entonces nos faltan 2 minutos. ¿Alguna preguntita? A ver. Ya casi, casi, Yachache, nos quedamos sin tiempo. No sé si le parece si cualquier cosa las hermanas pueden mandar una pregunta, si necesitan o alguien tiene dudas, con la hermana Cuya, Apu Cuya, que ella hace de contacto y cualquier cosa, yo después le transmito las preguntas, no sé si le parece, Yachache. Porque es un minutito nomás lo que queda, así que ya es despedirse más que nada, Yachache. Entonces, hasta otro momento, cuando ustedes gusten, ustedes convoquen y estamos listos para atender preguntas, cosas que puedan consultar. No hay problema, ya Guarita sabe que estoy predispuesta sobre la cultura. Pero si me invitan a vino de fiestas, nunca voy. Pachi, Yachache, Pachi, tengo una cama, Acá, Yachache, tengo una está cama. encontrado. Tengo una cama, Pachi, hermana, Pachi. Pachi, gracias, hermana. Te Maiculiay, Kihuanca. Chasqui Cuyay, que río Ano, Lima, ya. Tengo una cama, vamos a tomar la tengo una cama, te encontramos de nuevo. Muy bien.